Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, un placer, un placer. Igualmente, después de tanto tiempo verte y verte, como siempre digo yo, pues en forma, ¿no? Y entiendo que trabajando para que el puerto vaya más, ¿no? Sí, de eso se trata. Lo que pasa es que cuando no salimos de una, entramos en otra. Uf. Entonces, la verdad es que llega un momento que dice, ¿qué más nos puede ocurrir ya? Porque me estaba acordando el otro día de Mm. los típicas, las felicitaciones estas en Navidad del 31 de diciembre, Sí. que la gente me llegó una vez de que un grupo, sí, intentando abrir la puerta del 2022 con miedo y saber si esto es peor que el 21 con el COVID. Pues resulta que el 22 al final es Mm. posible que sea peor que el 21 y el 20. Sí, Es que efectivamente. ya, de verdad, Mm. bueno, es una serie de años tremendos, ¿no? Yo he visto por ahí que estamos en la segunda temporada del año 2020. O sea, ya si lo adecuamos a las series, parece como que era una serie de terror y sigue, ¿no? Con lo cual, la verdad que esto, como dices, va peor. Y yo no sé cómo lo están viviendo en el puerto, Luis, porque entiendo que también ahora mismo las circunstancias no tienen que ser las mejores, ¿no? No, la verdad es que cuando nos enfrentábamos al COVID, pues era un tema que todos entendíamos o se preveía que podía estar limitado en el tiempo y que en el tema de las vacunas podría ir a mejor con altibajo, pero en el tema de una situación de guerra, al final la economía lo que peor lleva siempre es un conflicto bélico. Y sobre todo porque estamos hablando de un conflicto bélico en Europa y un conflicto bélico entre dos países que son suministradores de muchísimas materias primas. O sea, estamos hablando de Rusia con sus combustibles, ¿no? Con el gas y el petróleo, pero Ucrania es un país que a lo mejor la ciudadanía no lo sabía, pero a la hora de la exportación de granos, pues ya se ha visto la importancia que tiene, pero también tiene después una producción tremenda, tiene la mayor acería, o sea, producción de acero que existe en Europa, y esto al final pues genera un desabastecimiento que, unido a la problemática de los precios del combustible, que es la derivada principal de esta guerra, que han cerrado algunas acerías en España, pues conlleva que la obra pública y la obra privada pues tenga problemas para mantenerse al día a día. Y entonces, bueno, ahora mismo nos encontramos con obras públicas nosotros, la última ampliación en el muelle de Fuerteventura que acabamos de firmar, Ujú. y que le agradezco personalmente que nos hayan firmado el contrato, porque nos podían haber dicho por causa de fuerza mayor, no firmamos, Claro. y el objetivo que tenemos ahora es, bueno, pues a ver si estas empresas son capaces de conseguir, no al precio, sino conseguir las materias primas para luego administrativamente pues poder hacer una revisión de precios y demás. Entonces, todo esto con fondos europeos que nos vencen el año que viene, y bueno, aparte del día a día que estamos viendo, o sea, esto es un añadido más Mm. para no seguir solamente hablando del combustible y de los precios de los cereales, ¿no? Sí. Y bueno, pues a sumar, o sea, vienes uno y al final Mm. tienes que seguir buscando fuerzas de donde puedas, porque esto hay que minimizarlo, tenemos una inflación bastante elevada, estamos viendo el conflicto de los transportistas que está rompiendo muchísimas empresas, porque cuando rompes la cadena logística, después recuperarla es muy complicado y muy costoso. Entonces estamos en una situación de estas que económicamente en la facultad pues las estudiabas cuando hablabas de la crisis de la peste negra y cuando Mm. hablabas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que pensábamos que no íbamos a vivir, ¿no? Pues al final también nos ha tocado, por desgracia. Sin duda. Y sobre ese contrato en Fuerteventura, por ejemplo, si esa empresa con la que han firmado el contrato no cumple los plazos, al final se incrementa mucho el coste de los materiales. ¿Qué se hace? ¿Una revisión del contrato? ¿Se queda abierto? ¿Puede ser sancionada? Porque claro, ahora mismo las circunstancias son diferentes, ¿no? No, la sanción no la contemplamos porque la causa de fuerza mayor está clara. O sea, Ujú. aquí existe ya un condicionante claro de que no existe suministro ahora mismo en el mercado, y ahora lo que se trata es de generar confianza, de generar en el sentido que cuando ellos puedan cerrar un precio, pues que tengan la seguridad de que la administración pública pues tendrá que compensar ese incremento de precio. Pero claro, estamos hablando de que, como dicen ellos, no solamente es que se pueda multiplicar el precio un 300%, es que no hay quien suministre, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, bueno, pues ahora entramos en una derivada complicada. Se supone que Europa tendrá que ampliar estos plazos de ejecución y demás, ¿no? Pero bueno,
lo principal también, obviamente, es el tema de la inflación, que al fin y al cabo, pues la inflación siempre redunda o ataca a los que menos tienen, como siempre. Después, desde un punto de vista humanitario, también hay que tener en cuenta que África es un continente con una pobreza tremenda, enquistada, y que vive, importa gran cantidad de cereales, los cuales, pues, si ahora para un europeo está caro, pues ustedes imagínense para un Claro. africano. Por lo tanto, esto puede derivar también en hambrunas en el continente africano. O sea que son circunstancias que hay que tener en cuenta y que hay que prever. Y estamos en un marco donde además Europa pues ha dicho oye, que la deuda pública hay que limitarla porque la inflación es tremenda, y cuando tienes una inflación, pues mira, el problema de los transportistas es un problema de la inflación. Claro. Por lo tanto, hay que atajar la inflación porque te rompe la economía, y eso conlleva pues menos inversión, menos compra de deuda, y eso conllevará pues unos presupuestos seguramente más restrictivos a partir del 24. Yo creo que el 23 todavía, con el tema de los fondos europeos específicos para la salida del COVID, que ahora cuando hablamos del COVID ya parece que estábamos hablando de otra película, Sí. pero es que hasta hace un mes y medio estábamos en una ola, la sexta ola, ¿no? Pues ahora, claro, estamos en otra realidad absoluta y complicado, ¿no? Porque la guerra es muy complicada de parar cuando enfrente tienes un dictador que no mira para otro lado, ¿no? Sobre las acerías y ese acero que llega de Ucrania, ¿cabe la posibilidad de que, por ejemplo, el puerto de Las Palmas es puntero en reparaciones navales? ¿Cabe la posibilidad de que algunos armadores cierren o se manifiesten, no solo por esta escasez, sino también por la subida de precios? ¿Le han comunicado algo a Luis Ibarra? No, vamos a ver, sector de reparaciones, al final las crisis, por ejemplo, ahora mismo el tema del transporte, pues los fletes se pagan bastante, y entonces, bueno, pues eso deriva que los barcos quieran perder el mínimo tiempo posible cuando vengan a repararse. Por lo tanto, no parece que pueda haber una incidencia a corto plazo. Nosotros aquí, por ejemplo, en el puerto de Las Palmas, no somos un astillero que haga barcos, sino repara, ¿no? Por lo tanto, el consumo es mucho menor, ¿no? Esto, por supuesto, va a tener incidencia sobre todo en los puertos de construcción navales, ¿no? Estamos hablando de la zona de Cádiz, la zona del País Vasco, Bilbao, ¿no? Esto sí que derivará seguramente en paralización de todo este tipo de industria, como estamos viendo, pues se está parando por lo que es la producción de vehículos en la península. Está complicado, la verdad es que es complicado. Puertos como el de Algeciras ya han dicho que ya no pueden mantener una situación como esta. El puerto de Las Palmas se mantiene, está empezando a ver que por la huelga de transportistas no llega alguna mercancía en concreto. ¿Qué es lo que más está faltando ahora mismo? Bueno, vamos a ver, los puertos peninsulares son completamente diferentes a lo que es un puerto insular, porque nosotros, digamos que de cada 5 contenedores que se mueve en el puerto de la Luz, uno es para consumo propio, y los otros 4 pues se mueven sobre todo con el continente africano. Algeciras, Valencia y Barcelona son puertos que mueven muchos más contenedores porque tiene una masa, ¿no? Continental, tienes mucha más población, y por lo tanto tienes una importación, exportación para el consumo local. Ahí sí que hay unos graves problemas porque al final se están amontonando contenedores que no pueden entrar hacia lo que es el interior, ¿no? Aquí eso de 20% de contenedores que sí es para consumo local, pues el sector del transporte ha mantenido la actividad sin problema y por lo tanto se está suministrando, por lo que el problema para lo que es la autoridad portuaria aquí no existe, sí existe en la península. Otra cuestión es que la huelga se derive en mucho tiempo. Lo que hemos visto en los últimos días es que gran parte, hace una semana sí que hubo problemas a la importación de contenedores de la península por los problemas de los transportistas, y las navieras pues lo que han hecho es intentar sacar esos contenedores en los puertos que tienen tren, o sea que han mandado esos contenedores, las fábricas vía tren hasta el propio muelle, y por ahí sobre todo Sevilla pues es el que no está en gran parte, pues se ha modificado.
esto unido a las reservas que siempre existen, ¿no? En torno a un mes de lo que es consumo menos perecedero, pues conlleva que a lo mejor ahora todavía no estemos notando esos efectos. Por lo tanto, y yo creo que esto, como ha dicho el presidente del gobierno, pues esto tiene que tener una solución hoy, porque todo, y yo me pongo en el punto de vista de los transportistas, el problema de los transportistas es que es un mundo muy atomizado, donde al final existe una competencia feroz entre ellos y el precio que consiguen es muy bajo, con lo cual una subida del precio del combustible te dejan pérdida. Esa es la realidad, ¿no? ¿De esto se puede aprender mucho? Pues bueno, pues se puede aprender tremendo, porque al final la economía de mercado es una economía a veces o casi siempre excesiva, ¿no? O sea, las grandes multinacionales a lo mejor lo que deberían es tener al sector del transporte dentro de su propia plantilla, no tener autónomos. Si lo tienes dentro de tu propia plantilla, pues tendrías un suministro garantizado. Pero la realidad es que cuando te rompen el suministro, las pérdidas son enormes. O sea, yo cuando uno ve el telediario, está viendo estas granjas de pollo, estas granjas, ¿no? de animales, de vacuno, de porcino, que ven que le falta el suministro, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Mandarlos al matadero antes de que se te mueran de hambre? Y después, Claro. ¿cómo recuperas esa cabaña? O sea, son muchos, muchos cientos de millones de pérdidas que el sector, pues, hombre, también, si no se llega a un acuerdo hoy, pero al menos debería parar la huelga 2 o 3 días para no matar a gran parte de las empresas, porque al final lo que va a conllevar es un incremento del paro coyuntural importante. Pero bueno, todo no deja de ser una derivada de la guerra de Ucrania. O sea, estamos viendo que la guerra empezó hace un mes hoy, ¿no? Sí. Pues fíjate los problemas que tenemos en un mes solo. O sea, que... Y eso es así. Y va a Pero, continuar a no ser que alguien pare a Putin. pero en el caso, por ejemplo, hemos hablado de la mercancía que puede llegar, que a lo mejor por la huelga de los transportistas no llega a los puertos que vienen y que conectan con Canarias, pero la mercancía que sale de Canarias, aparte de la que va a África, la que tiene que ir a la península, ¿está parada en el Claro, puerto? efectivamente. O sea, nosotros somos una comunidad autónoma que exporta muy poco, Ujú. pero está el sector agrícola, sobre todo lo que es en este caso estamos hablando del plátano, y el plátano sí que está bloqueado porque llega, sobre todo los contratos que tienen es por barcos que conectan, ¿no? con el sur de la península, que son de propios rorros, o sea, camiones que una vez que llegan pues ya pueden salir, y eso está paralizado, con lo cual al sector platanero sí que se supone que le está incidiendo Ujú. gravemente, pero claro, no es lo mismo una huelga de 5 días que una huelga de 15, que ya Claro. estamos prácticamente en el límite de lo que es convertir un grave problema en un problema gravísimo. Por lo Ujú. tanto, yo espero que hoy intentar, pues por todos los medios, llegar a un acuerdo, y si no hay un acuerdo, pues una tregua de 2 o 3 días, de forma que las empresas puedan sobrevivir, y este fin de semana largo, pues ver España llena de camiones para intentar recuperar en breve, ¿no? Ujú. Entonces, ya para cerrar este tema, teniendo en cuenta que tenemos un autoabastecimiento en Canarias, me decían desde el sector primario de un 10% aproximadamente, que no llegue la mercancía, vamos a ver que no va a faltar pan, no va a faltar leche, no va a faltar nada en los supermercados de Canarias por la huelga de transporte. Hombre, vamos a ver, ahora mismo pues no se está notando, pero es verdad que sobre todo perecederos pues podríamos tener un problema a lo mejor la semana que viene. Pero yo soy optimista de que esto se resuelva al menos parcialmente hoy. O sea, Ujú. no te digo que se llegue a un absoluto acuerdo, pero sí que es verdad que uno que ha estado en gestión también de Hacienda, ¿no? O sea, bueno, pues hay prioridades, ¿no? Y si al final hay que suspender algunas líneas de subvención o hay que determinados gastos anularlos, pero en este caso está claro que el sector del transporte está en pérdida. Eso Ujú. yo creo que lo asumimos o lo tenemos claro, porque aquí es un sector muy reivindicativo y ha tenido problemas cuando teníamos el combustible, pues no sé cuánto ha subido en el último mes, ¿no? Pero si ya se quejaban hace un mes, pues imagínense ahora, ¿no? Por lo tanto, pero yo creo que esto las empresas tendrán que cambiar y tendrán que intentar no aprovecharse siempre un poco de esta competitividad del sector para ir buscando un precio, porque por ejemplo aquí es muy fácil
tener precios prácticamente, ¿no? Ganando muy poco el transportista. Entonces, hay que intentar pues Que los que no incorporen a ganen plantilla. siempre. Efectivamente, al Mm. menos las grandes empresas pues deberían plantearse que si estuvieran en plantilla sería un trabajador más y lo tenían garantizado. Es verdad que no ganarían tanto, pero es que la cuenta de resultados Mm. no tiene que ser todo, ¿no? Claro. Pero bueno, no vamos a cambiar Bueno, determinadas cosas. sin duda. Por otro lado, ¿cómo afecta al puerto la situación de la nueva política exterior del gobierno frente al Sáhara, con ese acuerdo con Marruecos? ¿Qué parte beneficia y qué parte perjudica al puerto de Las Palmas? Bueno, nosotros la vinculación con los puertos marroquíes y del Sáhara Occidental es muy limitada, o sea, prácticamente la pesca, ¿no? Que es el producto estrella de esta zona, no se descargan los puertos canarios, se descargan los puertos marroquíes y por lo tanto no tiene una afectación. El sector primario, bueno, pues el sector primario sí que desde Marruecos se está exportando al territorio peninsular, pero no se importa a Canarias, o sea, por temas fitosanitarios Ujú. y también pues por la preserva de determinada producción interior como podría ser el tomate, ¿no? Por lo tanto, a efectos portuarios, pues esto tiene una incidencia muy reducida. O sea, ni siquiera, por ejemplo, con Argelia, a lo mejor, ¿no? No sé si tampoco Argelia pasa por los puertos de Las Palmas, hay alguna conexión, o incluso No, el Sáhara. no, nosotros ahora mismo con Argelia no tenemos conexión porque es el Mediterráneo. Ujú. Nosotros, pues evidentemente el puerto de Las Palmas, su conectividad está con el África Occidental y después cuando estamos hablando del Sahara no existe ninguna línea con el Sahara. Nosotros las líneas que tenemos empiezan desde de lo que es Mauritania, ¿no? Hacia Ujú. allá lo que es el Golfo de África y por lo tanto, pues ahí no tiene que tener incidencia. ¿Y entiende este giro por parte de la formación política a la que también pertenece Luis Ibarra? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo dijo muy bien Ángel Víctor, ¿no? A nosotros, yo creo que a los canarios nos gustaría tener una explicación más exacta. Podemos entender las presiones que puede haber, porque lo que es verdad es que Marruecos siempre se mueve muy bien cuando hay una crisis. O sea, la marcha verde pues derivaba de una crisis de España, ¿no? Por el fallecimiento del dictador en el año 75 y ahora estamos en una situación de una guerra dentro de Europa con muchos millones de migrantes, ¿no? De Ucrania hacia el resto del continente Ujú. y bueno, pues yo creo que ellos son muy audaces en jugar la base del, de la desesperación que tiene el continente africano, ¿no? ¿Y Yo ha caído en la personalmente trampa el creo, gobierno de Pedro Sánchez en esa presión? no, yo creo que esto es un tema que hay que decidir y que hay que hablar con claridad. Es verdad que en su momento hay que recordar que Marruecos aceptó el referéndum. Ujú. En su momento, en los años 70, la Declaración de Naciones Unidas pues se aprobó porque Marruecos consideraba que tenía que haber un referéndum. Es verdad que después Marruecos, o desde un principio, pues jugó a alargar el tema para que el censo ya pues prácticamente no tuviera ningún tipo de razón, porque un censo del año 75, pues más de la mitad de la población ya ha fallecido, ¿no? Pero yo sí que me gustaría que, de todas formas, yo creo que esto es una declaración ahora mismo, pero que esto le queda un largo camino, porque esto es una decisión de Naciones Unidas. Hemos visto cuál es el posicionamiento de Argelia, sabemos la reunión que ha tenido con China, que está dentro de los 5 países con derecho a veto, con lo cual Ujú. esto le queda un gran recorrido. Yo creo que es una situación muy complicada. Una cosa es lo que te dice la cabeza y otro es lo que te dice el corazón. Nosotros como canarios pues tenemos el corazón muy claro, ¿no? Mm. Porque Claro. lo tenemos muy cerca al Sahara y siempre ha habido mucha relación y mucha vinculación con ellos, ¿no? Decía Ángel Víctor justo en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que espera que el presidente del gobierno de España dé explicaciones en Canarias. ¿Cree que esto va a ocurrir, teniendo en cuenta que ha dilatado sus explicaciones el Congreso a la próxima semana y que parece que cada vez que se le pregunta desvía la atención? ¿Cree que va a venir a Canarias a decir algo al respecto? Difícil. Sí, yo estoy convencido que ¿Sí? vendrá. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo la problemática que tiene derivada de los problemas que está generando la guerra de Ucrania con Ujú. la inflación,
con el precio del transporte, con la huelga de los transportistas, pues yo creo que la prioridad ahora mismo se centra en solventar la huelga de los transportistas, intentar que el precio de la luz pues no esté anclado a lo que es el precio del gas, y cuando tengamos estas dos derivadas solventadas en lo posible, pues ya obviamente pues todos esperemos que venga y que también pues dé su punto de vista, porque está claro que él como presidente del gobierno pues tiene variables en la cabeza que no tenemos el resto. Tres rápidas. Una, ¿cómo es posible que se esperen 15 días para solucionar un problema que vemos que día a día destroza los bolsillos no solo de los ciudadanos, sino también de los empresarios? Dijo Pedro Sánchez, dice, bueno, el día 30, el 29, tomaremos alguna medida ya importante y la traeremos al Congreso. 15 días han tenido que esperar todos y tendremos que esperar hasta la semana que viene para ver qué medidas son. ¿Se puede esperar tanto tiempo? ¿Es normal algo así? Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que el resto de países europeos pues también han adoptado medidas, pero tampoco las han implementado. Yo creo que el presidente lo que ha intentado es, y se está visibilizando, pues tener una postura uniforme en Europa con el precio de la energía, ¿no? Cuestión que se va a decidir entre hoy y mañana. En el caso de que se consiguiera, pues ahí sería, es evidente que se conseguiría pues el primer gran acuerdo y que valdría la pena pues que el presidente se haya dedicado efectivamente a este tema, porque nadie puede entender que un país donde cada día, bueno, gracias a Dios, cada año producimos más energías renovables, a pesar de que tendríamos que haber empezado hace muchos años, y hay que recordarle al PP cuando estuvo gobernando, cuando se inventó toda la legislación aquella del impuesto al sol y que bloqueó todo este desarrollo, que es un desarrollo absoluto necesario para España. Pero bueno, como iba comentando, yo creo que el presidente se ha centrado en este tema, y es verdad que a lo mejor lo que se puede intentar o no entender es un poco cómo se ha demorado tanto la situación con la huelga de transporte. Pero es que el paro se ha convocado pues por una asociación que no está dentro de la representación de digamos que el sector mayoritario, y por lo tanto el gobierno siempre está obligado a sentarse con los representantes legales de los trabajadores. Entonces es una situación extraña donde al final parece que las grandes sectoriales no apoyan la huelga, pero realmente en la calle quien está realmente mandando es pues aquella parte que no está representada dentro de los convenios generales, ¿no? Bueno, pues esperemos que esto se solvente en el día de hoy, ¿no? Bueno, la penúltima, ¿queda algún barco ruso en el puerto de Las Palmas? Lo hablábamos por la guerra, eso al final, dijo Luis Ibarra que iban a desaparecer todos, no queda nadie. No, al final la decisión, la visión que yo tengo es que obviamente como se está permitiendo la importación de gas ruso todavía y Rusia está gran parte lo está exportando también a través de gaseros, pues la Unión Europea no ha tomado una decisión unánime todavía con lo que es el tema de los barcos, y por lo tanto, pues mientras no haya una decisión o de España o de Europa, España ha dicho que todo este tipo ya de decisiones a partir de ahora tienen que venir unificadas por la Unión Europea, pues no se está impidiendo y todavía hay barcos rusos en el puerto de Las Palmas. Y no se sabe si al final van a ser sacados de puerto o hay que esperar a lo que diga la Unión Europea entonces. Yo creo que ya hay que esperar por la Unión Europea, porque yo creo que ya España ha dicho que o se entiende que está esperando una resolución expresa, pero es verdad que aquí pues es uno de los pocos puntos donde la Unión Europea todavía no se ha puesto en común con el tema del régimen sancionador. Alemania, a pesar de tener un gobierno de izquierda, ¿no?, de socialdemocracia con los verdes, pues son unos firmes defensores de seguir comprando gas a los rusos porque no tienen otra alternativa. Entonces, el problema de Europa es que no tiene una política común clara hasta ahora, que parece que es la primera vez que ha reaccionado, y tiene que continuar con esta política muy clara. Y yo creo que en el tema medioambiental tiene que hacer una apuesta absoluta, clara y decisiva con el tema de las energías renovables, como sea, ¿no? Pero no hay ningún yate de algún oligarca ruso ni nada parecido. Estamos hablando de otro tipo de embarcaciones. Exactamente, los yates aquí es difícil, ese tipo de yates lo estaríamos todo el mundo hablando, porque cuando uno lo ve dicen, mi madre, esto existe realmente, ¿no? Sin duda. Bueno, pues la última. Leía que la comunidad portuaria ha crecido respecto a 2019. ¿Qué les da de comer, Luis Ibarra, para que crezcan tanto?
Bueno, la comunidad portuaria Mm, en el COVID pues, se ha comportado de una manera sobresaliente. Es verdad que cuando hay problemas, igual que lo hubo en el ébola en el 2014, pues los puertos africanos sufren más que el puerto de Las Palmas, que es un puerto muchas veces refugio de muchas actividades cuando hay este tipo de pandemias. Gran parte de las estadísticas, que las estadísticas siempre tienen algo a favor y algo en contra. A nosotros, a pesar de que las estadísticas nos haya beneficiado, sí que hay que decir que gran parte ha sido por el movimiento de MSC que ujú. ha utilizado más el puerto, ¿no? Pero no es la variable más relevante. O sea, hay otro tipo de variables, como puede ser el número de barcos que nos visitan y sobre todo también el empleo que puede generar el sector de reparaciones navales, ¿no? Y eso no sale en las estadísticas, sobre todo esto último, pero ahí sí que estamos demostrando una gran fortaleza. Lo digo porque cuando vengan mal dadas, no que el puerto diga hoy habrá perdido un 15% de carga, un 10%, porque obviamente ya la guerra de Ucrania nos va a pasar factura, Ujú. pero hay determinados sectores que están yendo muy bien, como el de reparaciones navales, donde estamos viendo que cada vez más pues es un sector que se consolida a nivel internacional. Mm. Al final, ¿qué va a pasar con Oryx? Que también leía que peligraba porque Nuacho cancelaba el contrato de suministro. No sé si tiene alguna información que pueda facilitar. Bueno, Ori es una gran multinacional de las que tenemos en el puerto, cuyo objetivo es utilizar el puerto de Las Palmas como base logística para lo que es el combustible, para después enviar pedidos inferiores en buques petroleros de menor tamaño a puertos africanos, ¿no? Ujú. Sobre todo por una política de riesgo y de mantenimiento y optimizar, ¿no? Todo también una cadena logística. Ahora mismo, por lo que he leído, ¿no? Pues hay una serie de conflictos, ¿no? Entre lo que es el Reino de Mauritania y la empresa, que se podrán resolver en positivo o en negativo, pero Oris trabaja con muchos puertos africanos, por lo tanto esto es normal, ¿no? O Mm. sea, a veces Vale. hay contratos que se ganan y hay contratos que se pierden. Bueno, pues entiendo que en beneficio del puerto, pues ojalá todo salga bien y sigamos viendo cómo crecen y siguen adelante. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Ojalá. Portuaria de Las Palmas, un placer volver a vernos, un placer hablar contigo nuevamente y bueno, a ver si la próxima vez que hablemos la cosa mejora y no estamos otra vez metidos en una circunstancia negativa, porque parece que, como bien decías al comienzo, esto ha ido a peor y que bueno, que todo esto acabe ya, ¿no? Pues sí, efectivamente, Mm. si ya aparece otra tragedia ya después de esta, pues entonces ya la verdad es que entonces sí que es para hacérselo mirar, ¿no? Yo Sí. espero, ¿no? Que esto a lo mejor pueda tardar menos de lo previsible, Mm. porque la guerra no le está yendo bien a los rusos, Sí. pero es Mm. verdad que enfrente hay un dictador que no va a permitir una derrota, ¿no? Y Claro. eso Mm. es muy complicado, Porque de tremendamente repente, complicado. claro, porque de repente, como ve que está perdiendo, le da por utilizar armas químicas o algún misil que se pase de la línea que no tiene que pasar y entonces se complicaría todo, ¿no? Sí, porque además yo creo que el carácter de Putin es lo más parecido al carácter que podría tener Hitler en su momento, ¿no? O sea, una persona rodeado de sus fieles más acérrimos, en Ujú. una dictadura absolutamente controlada, la propaganda, y mira que es difícil ahora mismo controlar, ¿no? Todos los medios para que la población no sepa lo que está ocurriendo, pero esa parte lo han hecho bastante bien. Y lo que pasa, el problema es de alimentar a esta gente durante muchos años, que al final te sale el verdadero carácter que todos pensaban que podía Mm. tener este hombre, ¿no? Sí. Pero bueno, al final ha salido por desgracia. Mm. ¿Tienen un plan de emergencia en el puerto por si el conflicto bélico escala un poquito más y se complica para todos los países? Hombre, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, todo lo que son las reservas estratégicas de combustible para aguantar 100 días, pues está tanto entre las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife están garantizadas. Por lo Ujú. tanto, bueno, pues ahí sí que ya existe y todo lo que es el suministro de productos perecederos, pues nos vienen de la península. No, nos puede incidir más la huelga de transporte que la propia guerra. Claro. Mm. Y bueno, lo importante es que nosotros ya como puerto tenemos una economía saneada, que hemos bajado las tasas, que seguimos bajando el precio del suelo y seguiremos bajando las tasas para ser cada vez más competitivos y sobre todo porque somos un pulmón económico para Ujú. la isla de Gran Canaria y para Canarias. Lo demostramos en la pandemia y vamos a ver si somos capaces de mantener el tipo también ahora. Seguro que sí. Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, un placer y hasta una próxima ocasión, que seguramente será dentro de no mucho. Un Gracias. placer realmente volver a verte. Cuídate, Luis. Bueno, José Luis, gracias. Hasta